Ay, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya empezamos a grabar. Buenas Buenas tardes. tardes, Buenas tardes, licenciado. licenciada. yo saludando y tenía apagado el micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en los exámenes? Ah, yo les tengo que publicar sus notas. Cierto, cierto. Ok. Bueno, pues hoy vamos a continuar con el capítulo, que era el capítulo número 12, creo que era el hacia la independencia. Ay, aquí está mi libro. Miren, lo voy a buscar. Ok. em, es el capítulo número 13, hacia la independencia, ¿sí? Que empieza en la página 169. Entonces, continuamos, ¿verdad? Con el tema de la independencia. Como recordarán, en la clase anterior hablábamos acerca de varios movimientos eh, políticos, también movimientos a nivel de las ideas, ¿verdad? Muchos pensadores que influyeron en revoluciones, como por ejemplo la Revolución Francesa, la Guerra de Independencia de Estados Unidos, que se libera, ¿verdad? Rompe el vínculo con Inglaterra, la independencia de Haití, en fin. Entonces, varios movimientos políticos importantes influenciados por ideas que se difundieron por todo el mundo, ¿verdad? Porque hablaban de la soberanía del pueblo, hablaban de derechos inalienables, ¿verdad? Derechos inherentes a la persona. Eh, el Estado responde, eh, tiene que ser garante, ¿verdad? Del pueblo. Otorgaban varios derechos a la población, en fin. Entonces, todos esos movimientos y los pensadores de la ilustración, los del liberalismo inglés que los influyeron, llegaron a la capitanía de Guatemala, ¿sí? Aquí llegaba toda esa información eh, y pues acá se comentaba, se discutía también, ¿verdad? Bueno, entonces hoy vamos a hablar acerca de las causas internas. Y entonces vamos a retomar un poquito algo de lo que mencionábamos en la clase anterior, ¿verdad? Eh, los, la capital de la capitanía pues estaba en Guatemala, ¿verdad? Eh, ya estaba para ese entonces en el Valle de Pancho, de la Ermita, perdón, acá ya era la Nueva Guatemala de la Asunción. Y entonces acá se concentraba el poder. Obviamente, quienes tenían eh, el poder político, pues eran los funcionarios de la corona, ¿verdad? Ellos eran nombrados con los cargos más altos, ¿verdad? Dentro de la administración pública. Estaban los criollos de la capital que tenían el poder económico, realmente tenían el control, podríamos decir, el monopolio, ¿verdad? Del comercio. Ellos le compraban sus productos a los criollos de las provincias, eh, ponían los de la capital eh, sus requisitos, ¿verdad? Sus condiciones, les compraban a bajos precios para poderlo exportar y luego aquellos productos que se necesitaban traerse desde Europa, perdón, también eran solo los criollos de la capital los que tenían los contactos con las casas comerciales en Cádiz y que traían esos productos y se los vendían acá a los demás criollos a precios muy altos, ¿verdad? Ay, disculpen. Ay, la garganta. Bueno, entonces, los criollos de la capital tenían el poder económico, pero si nos ponemos si tomamos en cuenta, no voy a decir si nos ponemos en los zapatos de ellos, ¿verdad? Pero si tomamos en cuenta que los criollos, pues eran los hijos de español y de española que habían nacido ya acá en Guatemala, en la capitanía de Guatemala, entonces, y que ya de varias generaciones habían vivido acá, pues obviamente
ellos estaban enojados de que los funcionarios de la corona eran los que tuvieran más poder que ellos, ¿verdad? ¿Sí? Decían, bueno, si nosotros, nuestros antepasados fueron los conquistadores, ¿verdad? Se ganaron su derecho a estar acá. Nosotros ya estamos más identificados. Entonces, a nosotros nos corresponde por derecho tener también todo el poder político, ¿verdad? Entonces eh, estaban muy molestos de que la corona siguiera enviando a sus funcionarios y de que a los criollos no se les dejara, ¿verdad?, tener cargos muy altos. Aunque de todas formas, esos criollos de la capital hacían sus grandes negocios, estaban ahí coludidos, dijéramos, ¿verdad?, con el capitán general, con los oidores, eh, para que los dejaran seguir teniendo todo el control del comercio, ¿verdad? Ok, entonces, obviamente, toda esta situación disgustaba a los criollos de las otras provincias. En Europa habían ido surgiendo grupos a los que se les llamó sociedades económicas de amigos. Estos grupos, no sé si se escucha bien, se ve bien la presentación. Sí, Sí, licenciada, sí se ve licenciada. Sí, bien. licenciada. Sí, licenciada. Ok, sí, gracias. Em, Fíjense que en Europa había empezado, se empezaron a fundar estos grupos, ¿verdad? Que se llamaban sociedades económicas de amigos. Y en esos grupos se discutían las ideas de la ilustración. Entonces había muchas gentes, comerciantes, militares, religiosos, ¿verdad? Profesionales que acudían a las tertulias, que eran reuniones en donde se platicaba sobre esas ideas. Guatemala, pues no fue la excepción. Entonces, aquí en la capitanía se fundó también la Asociación Económica de Amigos, ¿verdad? A finales de 1700. Entonces, en las casas de la capital, sobre todo, ¿verdad? Eh, reunían personajes, ¿verdad? Para poder platicar sobre todas esas ideas de la soberanía popular, del contrato social, ¿verdad? Y de las últimas noticias que llegaban desde otros eh, lugares en donde estaban dándose cambios importantes. Obviamente, la Sociedad Económica de Amigos, además de comentar sobre todas esas ideas, también eh, fundó algunas escuelas para difundir, por ejemplo, las matemáticas, las artes como la pintura. También ellos fundaron el primer museo que existe aquí en Guatemala. Entonces, se enfocaban también en buscar un desarrollo a nivel cultural, a nivel científico, ¿verdad? Pero esto, la labor, ¿verdad?, de comentar, de discutir, de compartir también, de socializar información que llegaba desde el extranjero, desde afuera, eh, fue algo bien importante, ¿verdad? Para que los mestizos, eh, los criollos estuvieran enterados de lo que estaba sucediendo y pues empezar a buscar algunos cambios, ¿verdad? Eh, bueno, surgió el primer periódico que fue la Gaceta de Guatemala, editado por la Sociedad Económica, y también eh, destacan otros dos periódicos que difundían ideas. Eh, Estaba el Editor Constitucional, dirigido por don Pedro Molina, y el Amigo de la Patria, de don José Cecilio del Valle. En estos periódicos se difundían, bueno, el Amigo de la Patria, su orientación era más conservadora, y el Editor Constitucional, su enfoque era más liberal, ¿verdad? Ok. ¿Por qué creen ustedes que eran importantes los periódicos y lo que publicaban en ese entonces? Para hacer conciencia a la población de qué era de lo que vivía, lo que se vivía. Hacer conciencia, dice Luis Pedro, muy bien, a ver qué más. Para reportar lo que se estaba haciendo. También mantenernos al día, dice, ajá, César, muy bien.
¿Qué más? Actualmente, pues los periódicos los consultamos en internet, ¿verdad? Pero en esa época era algo bien innovador y bien importante poder leer algo impreso, ¿verdad? Las principales noticias. Obviamente hay que tomar en cuenta que en ese entonces la población de la capitanía era muy poca la que sabía leer y escribir. Y entonces la difusión de estos periódicos era importante a nivel de la capital y de las principales ciudades, ¿verdad? Donde personas de las capas medias, de los criollos, pues eran quienes tenían acceso. Y entonces servía para enterarse de la discusión, para hacer conciencia, como mencionaba Luis Pedro, y para difundir más y extender estas ideas y pues ir ganando más adeptos para la causa de la independencia, ¿verdad? Ok, vamos a tomar en cuenta que las autoridades, las principales autoridades del Reino de Guatemala en los años anteriores a la independencia van a ser claves. Por un lado, estaba el capitán general, don José de Bustamante y Guerra, pues que como sabemos, pues esta autoridad era española, ¿verdad? Y era un funcionario que era de mano dura. Y por eso precisamente había sido nombrado, ¿verdad? Porque fíjense que desde 1808, 1810, en América del Sur, allá en el Virreinato del Perú, del Río de la Plata, también en el de la Nueva España, nuestro vecino México, ¿verdad? Que habían empezado sus guerras de independencia. Entonces acá mandan a un funcionario que era bastante, ahí sí que autoritario, ¿verdad? Para contener también aquellos movimientos o levantamientos que pudieran surgir. Al mismo tiempo, pues tenemos acá a la principal autoridad religiosa, eclesiástica de la capitanía, que era el arzobispo Ramón Casaus y Torres, también español, ¿sí? Que era conservador y que defendía a muerte a la monarquía española, ¿verdad? Y su presencia en la región. Entonces, si vemos, era una combinación bien terrorífica, ¿verdad? Porque los dos eran bastante reacios, bastante conservadores y estaban muy a favor del status quo, ¿verdad? Es decir, de continuar eh, bajo ese dominio español. Ok. Entonces, encontramos que se empiezan a dar varios levantamientos, ¿verdad? Y sobre todo en las provincias. Ay, joder. Vamos a ver. Fíjense que antes de los que se dieron en San Salvador, en Nicaragua, se documentó un levantamiento que se dio acá en la capital. Fue una protesta, eh, tal vez no para deponer autoridades, ¿verdad? Pero, ahí vamos a ver acá. Es tomada en cuenta por Horacio Cabeza, ¿verdad? Que es un historiador nicaragüense que ha trabajado mucho en nuestro país. Entonces, él menciona, antes de San Salvador, acá en la capital hubo descontento de parte de artesanos, ¿verdad? Porque, bueno, y ese levantamiento fue en 1808, en la Nueva Guatemala, en la Asunción, en el barrio de San Sebastián. Los artesanos se quejaron porque las autoridades habían permitido que los criollos de la capital trajeran telas que habían comprado sin pagar impuestos. Entonces, esto les afectaba a los artesanos locales porque los precios de esas telas
no les dejaban a ellos competir. Entonces ahí hubo una revuelta, algunos los metieron presos. Ok. Y entonces después van a empezar levantamientos y descontento, ¿verdad? Que va a ser expresado en varias de las provincias eh, del Reino de Guatemala. Mencionamos, por ejemplo, la sublevación de 1811. Fíjense que si vemos los materiales acerca de la independencia, no solo de la Capitanía de Guatemala, sino de otros territorios del Nuevo Mundo, vamos a encontrar que hubo muchos religiosos que participaron, hubo muchos curas, ¿verdad? Uno que fue muy famoso fue don Miguel Hidalgo y Costilla, un sacerdote dominico de la Nueva España, que con el grito de Dolores, un 16 de septiembre de 1810, ahí se toma como el inicio de la Guerra de Independencia Mexicana. ¿Por qué vamos a sacar a colación ahorita a don Miguel Hidalgo, al cura Hidalgo? Porque el arzobispo Casaus y Torres, así como dijimos que era súper conservador, ultra mega conservador, él emitió una carta pastoral para que fuera leída por todos los curas en sus parroquias, en donde hablaba horrores del cura Hidalgo. Y asimismo prohibía que se leyeran en las iglesias las proclamas de Hidalgo, ¿verdad? Información en donde se pudiera hablar bien de él, ¿no? Como que destacar sus hazañas, digamos, ¿verdad? La lucha que estaba realizando. Entonces, a partir digamos, de esa orden del arzobispo Casaus, de leer esa carta en todas las parroquias, fue que empezó esta sublevación en San Salvador en 1811. Y fue acusado el padre Manuel Aguilar. Entonces, todo empezó porque se corrió la voz de que habían apresado al padre Aguilar y que lo tenían acá en la capital, porque se había negado a leer la carta del arzobispo en contra del cura Miguel Hidalgo. Eso provocó mucha indignación en San Salvador, ¿verdad? También eran 3 hermanos que eran curas. Al primero que agarraron fue a Manuel, pero estaban Nicolás y el otro ahorita se me fue el nombre, Vicente, ¿sí? Y entonces apresan a los otros 2 y en fin. Entonces, como había mucho descontento en San Salvador contra las autoridades españolas, la población estaba tan furiosa, tan enardecida, que entonces exigieron al intendente que renunciara y se armó, digamos, un gran zafarrancho. Estuvieron ahí peleando. De acá de la capital mandaron ahí un batallón para que los fuera a combatir, en fin, pero ya cuando llegaron, pues ya todo estaba más tranquilo, ¿verdad? Obviamente tuvieron que liberar al padre Aguilar, a sus hermanos, pero pues allí, digamos, fue un movimiento importante porque la población de San Salvador exigió la renuncia de autoridades españolas y denunciaron varias situaciones que ellos veían que eran anómalas, ¿verdad? Que no estaban bien. Como dato curioso, solo les quiero comentar aquí, mencionar lo que se decía sobre Miguel Hidalgo. Es que era un cura bien famoso y muy admirado, ¿verdad? Entonces, a ver. Y también por eso la Inquisición había empezado a perseguir a algunas personas, ¿no? Que hablaban bien de Hidalgo. Entonces, a ver, dice,
el 20 de enero de 1811. 20 de enero de 1811, la Inquisición indagó a Sor Luisa Cabrero, monja del Beaterio de Nuestra Señora del Rosario, por haberle dicho a Sor Ana Ventura de la Encarnación Pérez que el sacerdote mexicano Miguel Hidalgo y Costilla no era hereje, sino un sacerdote bueno, que celebraba misa todos los días y que los caudales que robaba los distribuía entre los pobres. Aquí tenemos otro caso, ¿verdad? El 23 de abril de 1811, contra Luisa Mirón, quien fue denunciada por Simona Paniagua por haber manifestado que le estaba pidiendo a Dios que el cura Hidalgo llegara a Guatemala, dice. En fin. Ok. Entonces, era un cura muy admirado. Entonces, estas sublevaciones en las provincias de la capitanía empezaron en San Salvador. Luego se vinieron en 1812 en Nicaragua también, ¿verdad? Una sublevación que fue primero en la ciudad de León, luego se vino otra sublevación en la ciudad de Granada, ¿verdad? Eh, la sublevación de Granada se mantuvo durante varios meses porque inició el 19 de diciembre, sí, no, de 1811. Y al año siguiente, en abril, fue que mandaron ya batallones desde la capital para que se trajera a quienes resultaran culpables, ¿verdad? Y se los trajeron presos para la capital. ¿Qué era lo que estaban exigiendo? Imagínense, el movimiento de Granada, digamos que fue más allá, porque en una reunión del cabildo, ¿verdad? De la municipalidad, los vecinos exigieron la renuncia de las autoridades españolas y nombraron entre ellos al alcalde y a las personas del consejo municipal. Y ellos se quedaron gobernando y emitiendo varias ordenanzas, ¿verdad? Como especie de decretos, ¿sí? Que abolían la esclavitud, el tributo, en fin, tomando un montón de medidas importantes. Entonces, si tomamos en cuenta, desde diciembre hasta abril, por lo menos 5 meses estuvieron ellos eh, ejerciendo el poder. Entonces, fue un movimiento que desafió bastante al capitán general que estaba acá en la capital, ¿sí? Y pues, obviamente, don José de Bustamante estaba furioso, estaba súper enojado, ¿verdad? Y entonces se manda a traer a quienes sabían, a los cabecillas, ¿verdad? Y pues los van a tener presos acá en la capital. Se los trajeron caminando hasta la capital. Ok, entonces en la Nueva Guatemala de la Asunción, se empezó a organizar también un movimiento, que es el que se conoce como la Conjura de Belén o la Conspiración de Belén. Eh, varios personajes, eh, por ejemplo, Fray Juan de la Concepción, que era el prior, ¿verdad? Digamos, como el principal, ¿no? El jefe de esa orden acá en la capital, había invitado a varios personajes importantes para que se reunieran. Se supone que el argumento de ellos es que se reunían, pues eran puras tertulias para platicar, actualizarse sobre lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero allí acudían algunos religiosos, otros militares, civiles, ¿verdad? También. Y entonces, lo que se supo fue que ellos lo que querían era organizar un levantamiento para quitar al capitán general, ¿verdad? Hacerlo renunciar, liberar también a los presos de Granada, ¿verdad? Pero lamentablemente este movimiento no prosperó, ¿verdad? Los delataron y entonces fueron apresados,
A varios los habían condenado a morir a golpes, ¿sí? A otros los iban a mandar a una cárcel que tenía España, en África, en fin. Pero finalmente sí les perdonaron la vida, ¿verdad? Eh, las reuniones se realizaban en el convento de Belén, que es el edificio de la, ¿verdad? Em, ese era el convento de los Betas Señoritas Belén, que está en las limitas, ¿verdad? La zona 1. Tenemos también un movimiento que fue encabezado, protagonizado, grupos de indígenas de Totonicapán, ¿verdad? Hasta aquí no sé si tengan algún comentario o alguna duda. Bueno, si no, me dicen, ¿verdad? Entonces, este se conoce como la rebelión de Totonicapán o el levantamiento de Totonicapán de 1820. Va a ser un movimiento bien importante. Eh, este grupo, ¿verdad?, de poblados de Totonicapán se van a organizar, van a quitar al alcalde mayor, ¿verdad?, don José Lar, y van a nombrar a, al indígena Atanasio Tzul, lo van a nombrar rey, a don Atanasio con su esposa, doña Felipa Tzop, y a Lucas Aguilar. O sea, Atanasio Tzul era un indígena de los principales, ¿verdad? Digamos, tenía poder, tenía, ¿verdad? Liderazgo, también podríamos decir, ¿verdad? Va a ser nombrado por varios pueblos. Y también va a participar Lucas Aguilar junto con su esposa doña María. A don Lucas lo van a nombrar como presidente. Estas comunidades dicen, nosotros no queremos pagar el tributo. Y todo este problema fue causado, podríamos decir, por la Constitución de Cádiz. ¿Se acuerdan ustedes que la Constitución de Cádiz había, a ver, ¿sí se acuerdan qué dijimos de la Constitución de Cádiz? Ahí busquen en sus apuntes. ¿Qué dijimos de la Constitución de Cádiz? Ay, ahorita me acordé que no les he mandado la presentación. A ver, ¿qué dijimos de la Constitución de Cádiz? Ahora sí se me quedaron en shock. Solo me recuerdo que le decían la Pepa, no recuerdo por qué. Ah, sí, la Pepa, porque la proclamaron un 19 de marzo, que es el Día de San José. Ujú. Pues fíjense que es que en la Pepa, como fue una constitución tan avanzada, ¿verdad? Para su época, porque la redactó el pueblo español, entonces ellos incluyeron también a las colonias en América, y entonces establecieron que se eliminaba el tributo, que era el impuesto que pagaban los indígenas. Esa constitución entró en vigencia en 1812. Cuando Fernando VII regresa, ¿verdad? Que lo tenían preso allá en Bayona, entonces ya regresa, ya habían expulsado a Napoleón. Fernando VII dijo, no, ahora queda sin efecto la Constitución de Cádiz. Aquí, poder absoluto, nada de constitución. Después vimos que lo obligaron a que la volviera a poner en vigencia, precisamente a principios de 1820, ¿verdad, Rafael del Bien? Entonces, estas comunidades de Totonicapán estaban siguiendo todo ese proceso, o sea, sabían que la Constitución de Cádiz estaba otra vez en vigencia.
Eso significaba que ellos no tenían por qué estar pagando el tributo, ¿verdad? Fue una época en la que había escasez, no tenían, digamos, para completar, para estar pagando el tributo, y pues se sublevaron, ¿verdad? Estuvieron gobernando casi un mes, sí, casi un mes, del 9 de julio, creo que no, al 7 de agosto. Y bueno, luego ya eh, llegaron los batallones ahí del capitán general y bueno, a pelear contra ellos, a disolverlos. Pero este fue un movimiento bien significativo. Eh, entonces, hemos hablado del descontento que había, ¿verdad?, con los criollos de las provincias. También mencionamos intentos, ¿verdad?, de levantamiento que hubo acá en la capital de parte de algunos mestizos de la alta urbana, en fin, algunos criollos, eh, movimiento también encabezado por indígenas, pero ahora si tomamos en cuenta a los criollos, los grandes comerciantes de la capital, entonces, obviamente, para ellos, eh, lo que buscaban, si se daba una independencia, era bueno, siempre ellos seguir, mantener sus privilegios económicos, ¿verdad? Evitar que a los criollos de las provincias estuvieran al mismo nivel que ellos, ¿verdad? Que los de la capital. Y obviamente, si ya era algo inevitable, imposible ¿verdad? De contener que se diera una independencia, pues evitar que el pueblo se levantara, ¿verdad? Que el pueblo fuera el que tomara las armas. ¿Por qué creen ustedes que estos criollos capitalinos, conservadores, no querían que la población, que fuera el pueblo el que buscara la independencia, como estaba pasando en México, como sucedió también eh, allá en la Nueva Granada, en fin, en otras virreinatos, capitanías? Porque les iban a quitar el poder que poseían. Ujú. Bien, Luis Pedro. A ver, ¿quién más? Velaban ¿Qué por dice? sus intereses, licenciada. Velando por sus intereses, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Qué dice Wendy? Ay, sí, porque siempre los querían tener sometidos. Gracias, Wendy, muy bien. Entonces, y por eso nosotros vamos a ver en el artículo número 1 del Acta de Independencia, dice, decretar la independencia antes de que el mismo pueblo la hiciera, ¿sí? Para que no se les fuera de control. Entonces, bueno, si ni modo, no se podía evitar y tenía que darse la independencia, por lo menos que ellos tuvieran todas las cartas, ¿verdad? En la mano, todo el control de todo. Ok, entonces, los criollos, estos grandes comerciantes de la capital, entre los que se encontraban los Aycinena, los Batres, los Piñol, Asturias y otros, em, comenzaron a fraguar, podríamos decir, ¿verdad? Un plan para anticiparse a la población, para tener todo controlado, ¿verdad? En caso que se diera la independencia. A ellos obviamente les convenía para que tener también el poder político, ¿verdad? Y de una vez quitarse, ya no tener que compartir ganancias, ¿verdad? Con los, con los burócratas españoles, ¿verdad? Pero viendo que en otros poblados habían sido revoluciones de independencia, ¿verdad? Donde participaba el pueblo, decir, no, hombre, aquí
tenemos que ir trazando bien el plan, ¿verdad? Para que no se nos salga nada. Entonces, el marqués de Aycinena empezó a escribirse con Agustín de Iturbide. Iturbide, pues, era un general español que había decretado la independencia mexicana y que había tomado, digamos, esa independencia la decretó tomando en cuenta los 3 puntos del plan de Iguala. Entonces, bueno, dijeron los criollos de la capital, tenemos que tener allí guardado nuestro plan, ¿verdad? Bien, donde tengamos todo bien calculado, ¿sí? Entonces, lo que buscaban era que se diera la anexión a México. Y obviamente, como ya habían estado platicando con Iturbide, la idea era buscar la anexión a México, pero que la capital siguiera siendo la Nueva Guatemala de la Asunción y que esos criollos no perdieran sus privilegios. ¿Qué significará anexarse? Unirse. Así es, Pedro. Bueno. Bueno. Bueno, sí, el acta de independencia, ahí les voy a dejar esos 2 documentos más adelante para que ustedes los lean, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en el primer artículo se establece directamente proclamar la independencia antes que el pueblo lo haga, ¿verdad? Obviamente fue una independencia planeada desde arriba para que no se saliera de control, ¿verdad? Que no fuera el pueblo el que finalmente hiciera los cambios. Y establecía que en una constituyente al siguiente año pues em, se iba a decidir, ¿verdad? Qué mayores cambios iba a tener la capitanía, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a ver este esquema. Fíjense que los que se anticiparon y los que empujaron a la capital a tomar una decisión fue la Intendencia de Ciudad Real, los chapanecos. Los primeritos días del mes de septiembre de 1821, ellos declararon su independencia y mandaron el acta, ¿verdad? De ellos, la mandaron a la capital. El acta de los chapanecos llegó el 14 en la noche. Y entonces, don Gavino Gainza, que ya parece entonces, era el capitán general, o sea, ya había habido un cambio, ¿verdad? Ya era don Gavino Gainza. No pudo hacer más que decir, llamó al arzobispo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pues ni modo, hay que convocar a reunión mañana en la mañana a las 11. El 15 era sábado, a las 11 de la mañana. Que vengan los principales cargos políticos, militares, religiosos, civiles. Y hubo representante de la universidad, por ejemplo, para que platiquemos, ¿sí? Para que definamos qué vamos a hacer. Entonces, de emergencia, Gavino Gainza convoca a todos para que se reúnan en el Palacio de Gobierno. Al día siguiente, doña Dolores Bedoya, don Basilio Porras fueron a llamar a la gente que vivía cerca, ¿verdad? Toda la población que estaba cercana al pueblo, ¿verdad? Para que fueran a apoyar la independencia, ¿sí? Porque si se dejaba que estuvieran solo todas estas personajes ilustres, digamos, importantes, probablemente no se iban a atrever a declarar una independencia, ¿sí?
Acordémonos que al ser aquí la capital, había más peso de lo conservador que de lo liberal, ¿verdad? Entonces va doña Dolores Bedoya, don Basilio, y pues llega la gente del pueblo a apoyar, ¿verdad? A apoyar la independencia. Ay, pues, me acabo de dar cuenta, no las cosas que pasan. Acabo de dar cuenta que mis audífonos no los tenía conectados. Pero yo espero que se haya escuchado bien y que vaya que no ha habido ningún ruido, ni mi perro ha ladrado, en fin. Ok, miren pues. Ok, entonces tienen que decretar la independencia. Y lo que hacen es decir, bueno, aquí está nuestra acta, ahora la vamos a mandar para El Salvador, para que ellos conozcan y ellos vayan decidiendo. Porque fíjense que el acta de acá de Guatemala, de la capital, quedó en términos provisionales, podríamos decir, porque establece, ¿verdad?, que se convocaba, se declaraba la independencia mientras, pero que se convocaba a una constituyente para enero del año siguiente, no, para marzo, para el año siguiente, y que ahí representantes de las provincias iban a decidir qué tipo de independencia iban a tener.